Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Vamos a hablar justamente con Jorge sobre el tema de lo que es las elecciones en Ecuador. Un momento bastante complejo se está viviendo con una posibilidad de fraude cuando las encuestas al día de hoy están dando que la señora Luisa González ganaría en primera vuelta. Son encuestas recientes de ayer mismo. Hay otras encuestas que dan que tiene un 41%, otras que dan que tiene un 46%, otras que dan un 50%, pero en base a todo eso, este es un pequeño análisis ya previendo esa posibilidad de un posible fraude. Hay que denunciarlo y el mundo tiene que estar alerta. Jorge, ¿cómo ves este tema? Pues sí, muy preocupante porque en los últimos días y bueno, en las últimas semanas y meses han ocurrido un sinnúmero de situaciones que nos llevan a esto que acabas de mencionar tú. Luisa González siempre ha estado primera en las encuestas, ¿no? Y bueno, pues uno de los argumentos, uno de los temas que hicieron es eliminar a un candidato que posiblemente era muy parecido al candidato Noboa y que podía restarle votos. Entonces lo que hicieron a través del Consejo Nacional Electoral es eliminarlo, aduciendo que tenía contratos con el Estado, que es uno de los impedimentos legales en la legislación ecuatoriana para poder participar como candidato. Y bueno, pues digamos, se bajaron esa candidatura, ¿no? Luego de esto, te comento que el Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 consejeros que terminaban su mandato el año pasado, hace unos meses, y que ellos se autoprorrogaron, tenían que ser cambiados y se autoprorrogaron funciones sin ningún respaldo legal, aduciendo que estaban en periodo electoral y que era más conveniente que ellos siguieran y que no sean renovados. Entonces esto te da la idea de lo que están tramando, ¿no? Aparte de eso, hace unos días, la semana pasada, las Fuerzas Armadas también dicen que tienen un sistema de conteo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto que el Consejo Nacional Electoral, que debe ser el árbitro, y funcionar de una manera transparente con todas las organizaciones políticas, que permita que, en este caso, las Fuerzas Armadas manifiestan tener un sistema de control electoral paralelo para ellos, pues, también difundir resultados o dar resultados? Entonces, esto te da la idea de cómo está la situación en el Ecuador. Aparte de esto, pues, por ejemplo, el candidato Noboa ha utilizado, pues, todo el aparato del gobierno, de las instituciones públicas, para hacer campaña. Adicionalmente, el presidente había nombrado 2 vicepresidentas con decreto presidencial, algo también inconstitucional, y recién hace un par de días la Corte Constitucional del Ecuador decreta que estos decretos son inconstitucionales y no cumple la norma. Entonces, por tanto, estas 2 personas a quienes había encargado la presidencia, pues están
entran dentro del parámetro de arrogación de funciones, porque no debían haber aceptado, sino que había una vicepresidenta que fue electa junto con él, sino que por sus diferencias políticas no encargó la presidencia. Además de eso, él temía mucho que al asumir la presidenta constitucional que fue electa, él creía que esta señora iba también a actuar en su contra y a lo mejor truncar su candidatura. Entonces el presidente no pidió permiso, como lo hicieron todos los asambleístas y todos los cargos públicos que estaban candidatos, ¿no? Pidieron permiso y él como presidente no pidió permiso por horas, pero a pesar de eso, pues él hacía campaña y utilizaba todos los recursos públicos para su campaña. Entonces esto te da la idea del ambiente político que hay en Ecuador en este momento, y que obviamente tenemos que estar muy cautelosos, muy alertas, porque bueno, hoy es el último día de campaña y en estos 2-3 días que quedan hasta las votaciones puede ocurrir cualquier escándalo, como ya se ha visto en elecciones anteriores, que puedan y que quieran influir en el voto, o sea, perjudicar a la Revolución Ciudadana con acusaciones falsas, llena de bulos, y perjudicar nuestra candidatura. O sea, eso lo tenemos nosotros presente, que puede ocurrir. Hasta el momento no ha ocurrido nada grave, excepto el día lunes, que sí hubo un atentado en donde sí pretendían matar a la candidata Luisa González, y afortunadamente, bueno, pues se logró desactivar y no pudo afectarle a ella, pero el plan estaba ahí, ¿no? Así que estamos en ese entorno, Rubén y compañeros, que tenemos que estar muy alertas. Muy bien. Geraldina, ya que incorporarse el día de hoy, darte el saludo, pero además, ¿cómo se ve esta situación desde Europa? Dicho justamente por una persona europea, italiana en este caso, ¿no? Bueno, un saludo a todas y a todos. Buen día por aquí en Italia. Bueno, estamos con la comunidad de ecuatoriano y ecuatoriana que es muy numerosa en Italia, muy preocupado porque también hay riesgo alto de estafa en el voto en el exterior. Ya pasó varias veces. Y mi pregunta es para usted: ¿qué hacen los movimientos populares que se refieren a la Revolución Ciudadana para acompañar este proceso electoral? Porque sabemos que elecciones sin movilizaciones populares y sin organización desde abajo, desafortunadamente quedan chantajeados para los poderes fuertes, que lo tiene todo, ¿no? En Ecuador lo hemos visto. Y la segunda es el tema de Jorge Glass, porque su vida está en riesgo también, además de haber visto la propuesta absurda de Noboa a su amigo Trump de encarcelar otros migrantes, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué campaña electoral se hizo con respecto al exterior? ¿Cuáles han sido los temas y cómo se difundió? Aquí los compañeros acaban de cerrar la campaña electoral en España, en Italia, y bueno, con una participación ciudadana importante, pero sabemos que es muy difícil
tener una voz en el exterior, aún más que difícil tenerla en el anterior, ¿no? Entonces, un poquito cómo podemos multiplicar el mensaje de usted por aquí. Gracias. Muy bien. Javiera, hace la pregunta correspondiente, así justamente Jorge después contesta todo de una sola vez, ¿no? Es que en el fondo la pregunta ya fue hecha por la compañera. Yo, al igual que el programa anterior, voy más o menos por la misma línea. Estaba pensando, cuando hablábamos del tema de los militares, del control propio, el comentario que se hizo en el programa anterior fue que ante una posibilidad de una diferencia de opinión, para decirlo suave, respecto al conteo, quién sería el candidato, los militares en ese momento respondían que ellos seguirían las órdenes, los dictámenes del presidente. El presidente es Noboa, por lo tanto lo que te están diciendo es que no se van a guiar por la Constitución, sino por lo que está diciendo Noboa, que también es candidato. Entonces mi pregunta o mi preocupación va en el mismo sentido de la compañera, o sea, ¿cómo está la capacidad de poder hacer la defensa de el triunfo en el fondo de las calles? Si es así el asunto, si hay capacidad como para poder enfrentarse. Yo no estoy diciendo militarmente porque sabemos que eso ya es otro cuento, pero del punto de vista de la organización social y popular, si hay posibilidades de defender un triunfo, sobre todo pensando que estamos en un contexto internacional absolutamente adverso, porque Trump está en una campaña decididamente ya expansionista dentro de América Latina. Si uno piensa cómo está hablando hoy día, el tono que tiene, es absolutamente duro, y además, en el caso de Noboa, entiendo que tiene doble nacionalidad, y es ecuatoriano, pero también tiene nacionalidad norteamericana, por lo tanto sitúa al Ecuador en estas elecciones en un momento internacional muy complejo. Eso. Sí, gracias por las preguntas, y la verdad es que ese es un tema muy delicado, y nosotros como Revolución Ciudadana pues somos la primera organización política del Ecuador, la más organizada, con más miembros políticos, con estructuras en todas las provincias a nivel nacional, y también la más organizada a nivel internacional, especialmente en Europa, en muchos países. Lógicamente este tema digamos, el final, todo el tema electoral pues se lo lleva en Ecuador, y obviamente lo que dices tú de cómo defender eso en las calles, ¿no? Pues ese es un reto muy grande. Si esto se presenta, yo creo que sería una violación total de la Constitución, de la voluntad popular, y obviamente, digamos, aparte de nosotros, están otras organizaciones políticas, incluidas la de los indígenas, que yo creo que también nos apoyan, y también entonces estarían preparadas para defender el voto, porque es así. O sea, en este momento hay 16 candidatos, no creo que todos estén de acuerdo en que los militares decidan presentar sus propios resultados sin que sean válidos, o que en este caso el Consejo Nacional Electoral se deje llevar pues por la fuerza de los militares. Entonces yo creo que sí, en este momento hay una conciencia social también en el Ecuador, a pesar de las dificultades, de que Ecuador necesita un cambio, y la mejor opción es Luisa González. Entonces, a pesar de que, digamos, hay muchos sectores que tienen sus propios candidatos, la mayoría están en contra de que el presidente Noboa y este entorno fascista, neoliberal, pues continúe en el país, porque ya
por el poco tiempo que lleva este presidente, de un año y más, que se ha visto todo pues el engaño político en tema de inseguridad, en tema de economía y en tema de lo que también existe una represión social para cualquier manifestación que se intente hacer. Entonces, yo creo que estamos preparados ya, y a nivel internacional, obviamente, en unidad con muchas organizaciones políticas de varios países que han manifestado su apoyo, primero a la candidata y también el apoyo al respetar la democracia y la voluntad de los ecuatorianos. Entonces, estamos en eso. Hay una interrogante, porque también me acaba de llegar recién, y que nos dicen de que supuestamente Noboa tiene comprado a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, como ser a la presidenta del Consejo, quien ya tenía que haber dejado su puesto hace 6 meses. Esto también influye en esa perspectiva que nosotros estamos denunciando a nivel internacional de un posible fraude, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Este consejo ya tenía que haber sido renovado. O sea, partiendo de ahí, estas personas pues están totalmente, totalmente influenciadas, o más que influenciadas, sino sometidas en este caso al gobierno. Un hermano de la presidenta del CNE ocupa un cargo diplomático en Estados Unidos. Recuerden, en el año 23 también se intentó hacer el voto telemático para el exterior, que fue un fraude porque logró votar, creo, un 9, un 10%. Y con ese 10% que votó, dieron ganador, en este caso, a los asambleístas de Noboa, de la oposición, ¿no? Entonces ya hubo un intento de fraude, al menos en el exterior, con este sistema. Y luego, a pesar de que incluso pretendían que se elimine los asambleístas por el exterior, que tenemos 6 en 3 circunscripciones. Y tanto Guillermo Lasso como Noboa pretendían cambiar la Constitución para que se eliminen estos 6 asambleístas, porque ellos creían que eran candidatos correístas y así, digamos, disminuir nuestro número y tener mayoría en la Asamblea. Pero a pesar de eso, están participando y están, algo que no les interesa a los migrantes en el exterior, sin embargo, están usando pues todo para ellos también tener mayoría en la Asamblea. Entonces es este doble discurso, esta doble moral de, por un lado, no quieren los migrantes, pero igual se aprovechan de los espacios para estar ahí. Y bueno, pues esto es lo que enfrentamos, ¿no? Esa corriente fascista, esa corriente capitalista, oligárquica, elitista, también en el Ecuador, que tanto daño está haciendo a la sociedad, a la democracia, al Estado de Derecho. Así que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos está consciente que se necesita un cambio serio, propuesta seria, y ven en Luisa González y la Revolución Ciudadana esa posibilidad de gobernar pues con seriedad y pensando en los ciudadanos y ciudadanas. Geraldina. Hay un tema, gracias Rubén, hay un tema de chantaje que se repite a cada elección en la patria grande y no solamente. Es el tema de Venezuela y del posicionamiento del país en el anterior de la integración latinoamericana. En estos días, con la presidencia pro tempore de Venezuela en el ALBA, ha habido un encuentro extraordinario del organismo, ¿no? Que, como usted sabe,
donde Ecuador ha tenido un papel muy importante de propuesta, una nueva arquitectura financiera, el Sucre, digamos, cómo se ha manejado este tema, y esto nos lleva también al gran problema de la concentración mediática, ¿no? Hay algún espacio que se han podido guardar para que pase otra idea en Ecuador, porque, bueno, después vamos a ver también otro tema que está relacionado, que son las bases norteamericanas que volvieron en Ecuador. Entonces, y sabemos que ha habido varias denuncias que dicen que desde Ecuador hay un ataque a Venezuela desde el regreso de la base norteamericana, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Cómo se maneja este tema del chantaje con respecto a la revolución bolivariana? ¿Qué mensaje dan ustedes respecto a la integración latinoamericana? Eso, porque Luisa la encontramos también en Caracas hace tiempo, ¿no? Sí, la integración latinoamericana es importante para Ecuador y nuestro proyecto político de revolución ciudadana. Recuerde que en el tiempo de Rafael Correas también se planteó, se reforzó, se llevó adelante mucho el trabajo con la UNASUR para esa unificación tipo Unión Europea que sea más política, económica, de interacción con una moneda única y tal. Y este es digamos, el odio y el temor que tiene Estados Unidos, ¿no? Que Latinoamérica sea una región autónoma, independiente, y que no sea, pues, dominada por los Estados Unidos. Entonces, esto es parte de la persecución política que le han hecho a Rafael Correa, porque él fue uno de los grandes líderes, o tal vez el primer líder en que quería esa unificación en UNASUR. Y en respecto al ALBA, igual, este trabajo que se hacía con todos los países también del Caribe y Centroamérica, ¿no? Entonces, es un gran reto, y bueno, pues nosotros respetamos las decisiones internas de cada país, en este caso de Venezuela, y Ecuador trabaja y piensa que dentro de nuestro proyecto político que se deben respetar, pues, las decisiones políticas y democráticas de cada país, en el respeto mutuo. Y bueno, esta es una decisión de Venezuela, y tendrán que solucionarlo como venezolanos que son. De todas formas, el proyecto de unidad política se desarrollará con quienes estén, digamos, con quienes deseen participar de este proyecto del ALBA y llevarlo adelante, pues, en las mejores condiciones, ¿no? Así que Luisa González, yo creo que ella también se ha participado en este evento en Venezuela, pues ella habrá manifestado, pues, cuál es su posición también. Así que nosotros también estamos de acuerdo en esa apuesta de apoyo internacional, y no depender de los Estados Unidos como hegemonía o como imperio, ¿no? Muy bien. En base a todo esto que se viene dando también, es indudable el esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional por lo que son los medios alternativos, que también ustedes van a tener que ver ese tema también, el tema de darle más fortaleza a los medios comunicacionales, porque desgraciadamente con Novoa, con Lazo, lo que se ha hecho es reforzar y apoyar a los medios, medios descomunicacionales, los grandes medios descomunicacionales, que también reciben directamente, como lo recibe Novoa, las órdenes de Estados Unidos. Javiera, ¿quieres agregar algo a esto? No, yo creo que está bien el tema comunicacional, lo hemos conversado varias veces, es
importantísimo, sobre todo cuando los medios, los grandes medios son de la burguesía, incluso del imperio. Entonces hay que pensar, yo creo, un modo de articulación entre medios populares y ciudadanía. En este caso específico, si es que hay fraude, que ojalá no suceda, pero todos los indicadores van para allá, para ayudar a hacer las denuncias pertinentes, porque eso también, de alguna manera, evita muchos hechos de violencia que se puedan producir. Y además el tema de las denuncias para cortar el cerco comunicacional, que ha sido impresionante. O sea, por lo menos yo te hablo desde Chile, la información que llega a Ecuador es casi nula, solamente a través de Telesur. Entonces creo que el tema de los medios populares en América Latina, en este periodo histórico, sería, yo creo, que gravitante. No sé qué opinas tú respecto a eso, cómo está el tema de las comunicaciones en tu país. Bueno, en Ecuador ha habido un cerco mediático total, ¿no? O sea, los medios, los grandes medios de comunicación están alineados con el gobierno, reciben a través de lo que es el pautaje, ¿no? Del gobierno y además que son medios cuyos dueños son grandes empresarios y también que están posicionados con los gobiernos pues oligárquicos elitistas, ¿no? Entonces esto no se va a poder cambiar, ¿no? Porque representan en sí el poder, el conjunto de poder del Ecuador, ¿no? Con el gobierno, los empresarios y todos los entornos financieros poderosos, ¿no? Entonces, sí, lo que tú decías es reforzar todos esos medios de comunicación, ¿no? Los medios pequeños, los medios alternativos que existen, ¿no? Que existen bastante, varios, y mucha gente los sigue, ¿no? Entonces yo creo que sí se debería reforzar bastante eso. Lamentablemente, o sea, debo decir con pena al menos, obviamente digamos que son, que trabajan con sus propios recursos y a veces no, digamos, no es posible tener un financiamiento especial porque a lo mejor ustedes trabajan, a lo mejor hablo de ustedes en este medio, pero hay otros medios que también trabajan con publicidad. Entonces, si esa publicidad proviene digamos, de un banco o de una empresa, igualmente les chantajean, como dices tú, les chantajean para que, digamos, hago publicidad en tu medio, pero tú no hables de esto o tienes que alinearte por aquí, ¿no? Y eso ha ocurrido bastante con medios así alternativos también que los manipulan y los chantajean de esa forma. Entonces, aquí se ve el poder económico y la dificultad de los medios pequeños también para poder seguir adelante y mantenerse como un medio funcional de esa forma. Así que, bueno, pues nosotros uno de los grandes retos es con Luisa González y en el Ecuador es hacer un giro en ese sentido y apoyar mucho a los medios pequeños, tradicionales, comunitarios, ¿no? Que hacen una grande labor. En base a todo eso también hay que hacer una ley de medios que sea correspondiente al momento actual que se vive. Por ejemplo, te comento, nosotros en mi país, en la ley de medios, que no es la que queremos, pero que sí está vigente, incluimos, una de las cosas que logramos hacer es que los medios alternativos y comunitarios no pueden haber radios que respondan a iglesias, porque también es otro medio de influencia que existe, que desgraciadamente siempre va hacia la derecha, como ocurre en la gran mayoría del planeta, ¿no? Con grandes capitales internacionales atrás. Nosotros hemos visto reformas espectaculares de lo que es y de cómo se posicionan los medios de comunicación alternativos, como la reforma de Chávez,
que marcó un hito a nivel internacional, posicionando a las radios comunitarias como eje central de vanguardia revolucionaria. Yo creo que por ese camino se podría estar marchando perfectamente, pero este es un tema que lo podemos estar hablando mañana, viernes, sábado, domingo, porque también vamos a hacer otra serie de programas ya con la veda electoral, pero hablando de los temas principales que están encajándose en el momento, diciendo, bueno, estamos por este camino, hay que arreglar de esta forma, o sea, dando un mensaje también de lo que está mal y de lo que está bien, ¿no? Al no poder hablar, decir, votenme a mí, bueno, vamos a decir, bueno, esto está mal. Vamos a ver cómo el planteamiento es este. Eso se puede hacer. Para eso vamos a estar viernes, sábado y domingo, justamente con todo este movimiento. Geraldina. Sí, sabemos que esta derecha trumpista utiliza mucho las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, en su ideología, hay un ataque frontal a las mujeres, a los derechos de las sexodiversidades, en general una xenofobia que vemos al máximo nivel. Eso también lo vemos, por supuesto, en Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el respaldo de las mujeres, por supuesto, no de la mujer conservadora, ¿no?, que tiene Luisa, y cuál es su mensaje y cómo, digamos, se está manejando la resistencia a esto machismo horrible de la extrema derecha que se ha visto y se ve también en Ecuador? Pues en Ecuador se han hecho grandes avances en relación a esto. En el tema electoral, por ejemplo, antes era muy machista, y bueno, pues en el tiempo de Rafael Correa se hizo la modificación de la ley electoral para que haya participación igualitaria entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues digamos, la sociedad sigue siendo machista, y yo creo que este es un trabajo continuo que hay que hacer, y las redes sociales influyen bastante bueno, y no solamente en el Ecuador. Mira, yo estoy aquí en Madrid, y aquí igual, o sea, la violencia machista, especialmente de los partidos de extrema derecha, como por ejemplo Vox, es increíble, ¿no? O sea, ellos no creen que la violencia machista existe, aparte de otras cosas, del calentamiento global y del cambio climático, que no creen. Pero en el tema precisamente, son totalmente retardados, retrógradas, y no ven, ¿no? O sea, no ven, básicamente tienen los ojos vendados de lo que significa el derecho de la mujer, el derecho de la igualdad, el derecho a la identidad de las personas, de cómo se sienten, y que es real, y que eso avanza, y que al ser unas minorías tienen que ser consideradas, al menos en este aspecto de la sexualidad, tienen que ser consideradas y bueno, pues legislado, ¿no? Sin embargo, estos partidos de extrema derecha pues lo traban todo en este sentido, y es con quienes verdaderamente hay que pelear, ¿no? Contra estos extremos violentos, racistas, xenófobos, clasistas, de discriminación. Y bueno, pues yo creo que ese es un trabajo que nos toca a todos, como sociedad y como políticos y como activistas sociales, trabajar para desmantelar todas esas creencias y esos bulos
que lo único que generan es odio y bueno, pues la convivencia sana y pacífica de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales obviamente se ve mucho de esto, incluso en España y en la Unión Europea se está trabajando en esa ley también de la inteligencia artificial, y que tenga sus límites, y en España también el tema de los contenidos en las redes sociales para que no sean precisamente violentos, y además que sean quienes emiten bulos sean responsables y no se propaguen y sean controlados para evitar precisamente esto. Así que es un reto social, político grande que tenemos, y bueno, pues de nuestra parte estamos convencidos y capacitados para llevar adelante esta lucha y estos nuevos planteamientos que están en nuestro plan de trabajo. Jorge, Geraldina, Jorge nos había pedido de que él tiene que marchar a hacer unas diligencias también, y hoy es el día final de campaña en el cual hay muchísimas actividades. Les agradezco a todos, pero no quiero despedirme antes sin que, saber la opinión tanto de Geraldina como de Javiera sobre esto, y dejar que Jorge dé el mensaje final de este programa por el día de hoy, comprometiéndonos para el viernes, sábado y domingo en diferentes horarios para estos programas que vamos a estar haciendo y transmitiéndolos en vivo para que el ecuatoriano que está en todas partes del mundo pueda ir también generando aquella batalla final a sus parientes de la interna para que voten a las 5. Geraldina, Javiera. Sí, es que el volumen de tu voz, Rubén, es muy bajo. Entonces, ¿nos estamos despidiendo o hay otra pregunta? Nos estamos despidiendo, ¿verdad? Exacto. Bueno, un abrazo a los dos, y sobre todo, si me permite, a Xaviera, porque nosotras las mujeres tenemos que respaldarnos mucho en esa batalla que es no solamente una gigantesca guerra contra los pobres y la pobreza, sino los pobres, no la pobreza, porque al contrario, son los súper ricos que la hacen. Pero también es una guerra contra las mujeres, contra los derechos, empezando por los derechos laborales, que siempre son los primeros que son golpeados de la mujer. Pero sobre todo eso viene de Europa, porque estamos viendo cómo desde España esto es un centro desestabilizador, ¿no? Ahí tú estabas hablando, Jorge, de Vox, ¿no? Ahí se firmó la Carta de Madrid, que tenía y tiene en su centro el ataque principal no solamente al socialismo en todas sus formas, sino también al progresismo. Entonces, es una batalla que tenemos que asumir desde Europa y que las mujeres tienen que asumir para combatir el falso protagonismo de las mujeres de derecha, porque esto hay también. Esto ella no nos representa. No somos igual a las tiburonas que comparten los programas neoliberales, los programas de guerra imperialista, los programas que son contra las mujeres. Entonces estamos juntos y juntas en esa batalla, cuenten con nosotras y bueno, hasta la victoria siempre. Gracias. Sí, yo pienso exactamente igual. Hay mujeres de izquierda y son las que nos interesa realmente, en este caso Luisa González, la candidata de Ecuador, que esperamos salga triunfadora pese a todo lo que ya hemos analizado que hay en contra que puede suceder, pero es muy importante la participación de mujeres de la izquierda que puedan estar encabezando procesos interesantes, en el fondo reconducir el proceso del Ecuador, que fue muy interesante en años anteriores,
y que puede también sumarse al triunfo que tuvo la Claudia Sheinbaum hace un tiempo atrás en México, porque es muy importante, es muy relevante lo que podemos hacer como latinoamericanos desde nuestros países e integrándonos en los espacios que tenemos como el BRICS, el ALBA y otros para poder hacer frente al imperio que yo creo que en este momento está realmente desatado, está en un momento ya que no tiene ningún tipo de pudor en decir que se va Estados Unidos a meter en Gaza y que por supuesto hacia dónde está mirando principalmente, hacia el patio trasero. Definitivamente con planes, yo creo, incluso en algún momento de intervención militar. Así que hay que estar absolutamente unidos como izquierda, como progresismo, para poder hacer frente al imperialismo. Así que mucha fuerza, compa, que les vaya muy bien en las elecciones y cuente con nosotros. Jorge, te dejamos el mensaje final justamente siguiendo lo que es lo que te han dicho las dos compañeras, el apoyo permanente hacia Revolución Ciudadana y hacia todos los partidos progresistas en todo el mundo, ¿no? Y quiero dejar, como siempre lo hago, un mensaje de esperanza y un mensaje en el cual siempre denunciamos al genocida de Israel en esa matanza tan cruel que está haciendo en Palestina. Palestina tiene que ser libre, tiene que ser autodeterminante y bueno, también es una de las luchas que nosotros estamos llevando adelante. Por eso siempre en todos los programas recordamos eso, poder mantener viva justamente esa batalla que está siendo apoyada, es Israel, es la OTAN, es Estados Unidos. Son siempre los mismos en contra de los pueblos y de los países progresistas. ¿Por qué? Gracias Rubén, Javiera, Geraldina por ese apoyo que es muy bien recibido y necesario también, porque tenemos que apoyarnos la izquierda, el progresismo y llevar adelante todos estos proyectos en los diferentes países para conseguir esa convivencia mundial, ¿no? Los migrantes no salen de Latinoamérica porque quieren, salen forzados por las políticas que se hacen en los diferentes países, que se les explota, que no hay oportunidades. Y este es el caso de Ecuador, ¿no? Que han salido migrantes históricamente y recientemente en los últimos 4 años 500,000 ciudadanos que han abandonado el país por razones de violencia, por razones de extorsiones, de inseguridad, de oportunidades. Y bueno, estamos en este momento de cambio que solamente un proyecto serio como la Revolución Ciudadana puede hacerlo. Ya lo hicimos una vez, reconstruimos el Ecuador en obra pública, en dar oportunidades a la gente, dar seguridad sobre todo. Y bueno, ahora estamos nuevamente en esa posición de retomar el país, reconstruir el país y atender a las necesidades las necesidades que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, tanto en el Ecuador como en el exterior. El mayor inversor o los mayores inversores financieros en el Ecuador son los migrantes, son los ecuatorianos que viven en el exterior, que el año pasado enviaron $6,000 millones para fortalecer la economía del Ecuador. Esos ciudadanos que trabajan duro en circunstancias muchas veces adversas, en una situación irregular, son quienes mantienen la economía del Ecuador. Mientras las grandes empresas, las grandes corporaciones, para evadir impuestos, tienen sus capitales y exportan sus ganancias a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces, yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas saben diferenciar entre lo que es bueno en este momento para el Ecuador con Luisa González y todos los candidatos de la Revolución Ciudadana a
a un gobierno de Noboa que simplemente no hace, no tiene la capacidad, tiene un gobierno incapaz, un gobierno inerte y que no van a solucionar los problemas del Ecuador. Así que invitamos a votar por la RC5, todito 533 en el Ecuador y en el exterior. Muy bien, así que nos encontramos esta tarde, mañana, sábado y domingo con Ecuador con las 5, con el puño en alto y fuerza de compañía.